buenos días, amados hermanos. Les quiero invitar, buscar en su Biblia, en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, estaremos dando lectura de los versículos del 1 al 44. Y como acabamos de cantar, vimos que hay una posibilidad de poder dar gracias en medio de nuestras pruebas. Eso es posible y hoy vamos a ver cómo. Hechos 27, de 1 al 44. Mucha lectura, pero la Iglesia Bautista Central ama la palabra de Dios y nunca hay suficiente tiempo para todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Así que amamos la lectura de la palabra, amamos las Escrituras. Así que con ese amor que tenemos por las Escrituras, vamos a dar lectura a 44 versículos en este día. Y dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta, llamado Julio. Embarcándonos en una nave Adramitena, que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a la mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Nido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta, frente al Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fenicia, un puerto de Creta, y que mira hacia el noreste y el sureste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte. Echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. El día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer,
Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pueden subrayar eso. Pero tenemos que encallar en alguna isla. Llegar a la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazos de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos o piedras, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran aliento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones. Izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo, donde se encuentran 2 corrientes, encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Oremos. Señor, ayúdanos hoy. Danos claridad en tu palabra. Ayúdanos a aplicar lo que hemos visto hoy. Y sobre todo, Señor, que tú seas glorificado en este día. Ayúdanos hoy a poder salir de aquí diferente a lo que entramos. Lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de alegría, llenos de Cristo. Y Padre, si alguien hoy que escucha mi voz y todavía no ha creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, que hoy sea el día de salvación, que tú los salves de sus pecados y los traigas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. A ti, Señor, te damos toda la gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás, cuando primero llegué a Oklahoma, cuando quería entender lo que eran los tornados, me puse a ver un programa de televisión en
no me acuerdo cuál era, si era Amazon o qué. Y había unos hombres que por mi entender eran medios locos, que tenían unos vehículos que estaban preparados para entrar dentro del tornado y poder grabar lo que estaba sucediendo justamente dentro del tornado. Entonces tú veías los que estaban grabando, que igual de locos que ellos, están grabando y tú ves carros, muchos carros en la dirección opuesta. Pero ellos iban, y no solamente iban hacia el tornado, estaban emocionados, estaban gritando de alegría, estaban pero llenos de júbilo. Mira, vamos a entrar en el tornado, y ellos ahí corriendo hacia eso, y cuando se subía estaba viendo tristeza, y ellos, no pudimos entrar. Pero en una lograron entrar, era un F4, algo así, uno bien grande. Y tú ves en la cámara cómo el vehículo se estaba dando vueltas y ellos gritando y ellos estaban asustados. Y cuando todo terminó, empezaron a gritar de alegría. Y algo que me llamó la atención de eso es, pocos son los que van corriendo hacia la tormenta y muchos son los que corren a dirección opuesta. Y amados, en la vida cristiana, escúchame bien lo que voy a decir. Las dificultades, las pruebas que tenemos en nuestra vida son dadas como regalos de Dios para nosotros poder confiar en el Dios poderoso, omnipotente, que está con nosotros. La reacción pecaminosa de nosotros es correr a dirección opuesta. De hecho, hasta a veces decimos, esta prueba que viene es porque Dios no quiere que yo esté aquí o que yo haga esto. Y a lo contrario, la prueba que vino de parte de Dios es para fortalecerte para lo que Él va a hacer contigo. Hoy en este texto lo que estamos viendo es un ejemplo como esta que acabo de decir. Y una cosa que sale aquí, que sobresale en este versículo, en este texto, es que sobre todas las cosas, la Escritura nos muestra la calma y paz que el apóstol Pablo tenía en medio de esta tormenta. Yo estoy convencido que a diferencia de los 11 apóstoles que estaban con Jesús en medio de una tormenta, que cuando vino esa tormenta y Jesús durmiendo con esa misma paz y seguridad de que Dios estaba con él, ellos estaban en puro pánico, los 11 apóstoles. Y al estar en ese estado de pánico, levantan a Jesús para que Él hiciera algo. Y en un momento, Él pudo parar la tormenta y hubo una calma y paz en medio, después de la tormenta. En vez de estar seguros porque el Hijo de Dios estaba en la barca con ellos, ellos respondieron como Jesús los acusa, hombres de poca fe. Pero hoy vamos a ver un hombre de gran fe, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que confiaba en Cristo en medio de toda esta dificultad. De hecho, el único de los 276 hombres que vemos aquí que mantuvo paz era Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía en quién él creía. Entonces, la única respuesta aceptable a Dios en medio de las dificultades es una vida de paz y calma. Porque nosotros tenemos promesas seguras en Cristo Jesús. Y nuestra esperanza es el medio de mantener calma en medio de dificultades. En este día vamos a ver 3 cosas. Número 1, vamos a ver un viaje difícil. Versículos 1 al 12. Una tempestad difícil, versículos 13 al 32. Y vamos a ver el poder de la bondad, versículos 33 al 44. Primer encabezado que vemos en esta mañana es un viaje difícil. Y algo que podemos ver de inmediato en el versículo 1 al 3 es que en medio de dificultades necesitamos compañeros. Si hemos de dar el viaje hacia las dificultades en nuestra vida, de
del sufrimiento y de todo lo que es la tormenta figurativo en nuestra vida, no lo podemos hacer solo. Vemos de inmediato que en este versículo Lucas empieza a narrar como él estuviera allí. Noten el texto, anteriormente no habló de esta manera, pero ahora él habla en primera persona cuando él dice embarcándonos para Italia. En otras palabras, Lucas estaba como uno de los compañeros de Pablo aquí. Es interesante que cuando Pablo se montó en una barca, siempre Lucas estaba con él. Pero había otra persona que estaba con Pablo. Si ustedes ven el versículo 3, está Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Este hombre fue un fiel compañero. Amado, déjame decirle, todos necesitamos a alguien en nuestra vida que nos dé aliento en medio de dificultades. Pablo sabía que iba a entrar en esta dificultad y tener compañeros fieles con él en medio de esta dificultad era necesario. Vemos en Hechos 19:29, en medio del tumulto en Éfeso, a él fue que arrastraron y Gallo. Es decir, que Aristarco sufrió por Pablo. Bueno, sufrió por Cristo, pero él tomó el lugar de Pablo. Ellos querían arrastrar y matar a Pablo, pero él se quedó allí. Y él se entregó por él. Eso es un fiel compañero. Uno que está dispuesto a entregarse por uno mismo. También fue uno de sus discípulos y compañeros en Hechos capítulo 20, versículo 4, cuando lo acompañó a Filipos y luego a Troas. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, Pablo dice lo siguiente acerca de Aristarco. Él es mi compañero de prisión. Muchos abandonaron a Pablo cuando estaba en prisión, pero Aristarco se quedó ahí con él. También en Filemón, versículo 24, dice que Aristarco era uno de sus colaboradores, es decir, que él hizo ministerio pastoral también. Aristarco estaba escondido detrás del gigante de Pablo. De hecho, no hablamos, todos los versos que yo les di es todo lo que se habla de Aristarco, no sabemos más nada. Lo único que sabemos es que él era un fiel compañero y fiel colaborador. Eso es todo lo que sabemos. Pero tú sabes que eso es suficiente. A veces nosotros queremos fama y queremos que gente nos reconozca. Pero Aristarco, como fiel compañero, estaba al lado de Pablo en medio de su dificultad. Él no estaba ahí para recibir gloria. Él estaba ahí para ayudar a este hombre que estaba sufriendo. Él no estaba interesado en sus intereses. Él estaba totalmente desinteresado de él mismo y totalmente interesado en ayudar a Pablo. Voy a preguntarle, ¿usted es un Aristarco? ¿Eres de esas personas que ve a otros sufrir y quiere estar al lado de ellos y ayudarlos? Esa es la tarea de toda la iglesia. Y vemos este hombre que estaba ahí, donde quiera que vemos, cuando Pablo estaba en peligro, parece que él aparece en alguna manera allí junto con Pablo. Y ahí está Aristarco ayudando a Pablo. Pero también había otro compañero aquí con Pablo y era Julio, el centurión. Versículo 3 dice que él trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Él no tenía que hacerlo, pero Julio vio algo en Pablo que lo quería tratar bien. Y eso va a dar después, esto va a pagar cuentas después, algo bueno. Y Pablo quizá le habló del evangelio porque Pablo es un evangelista. Y le mostró bondad y le mostró respeto. Así que vemos Pablo con estos compañeros que va hacia esta dificultad. Y uno diría, pues, después de años de preso y tener que estar defendiéndose ante Agripa, Festo, Félix, ante el concilio de los judíos y su defensa en Jerusalén ante la multitud y estar años preso, uno pensaría, bueno, ya lo peor se acabó, ahora voy para Roma, ahora no tengo que preocuparme por todo esto que ha pasado. Años.
años de injusticia, años de menosprecio, años de burla, encarcelamiento que sufrió. Todo esto Pablo sufrió por muchos años. Y ese sufrimiento lo preparó para este momento. Este es el comienzo, versículos 4 al 12, vemos el comienzo de dolores. Lo peor ha de venir ahora. Yo creo que Pablo entendió lo que dijo Jesús en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo puedo experimentar la paz de Jesús cuando en la tribulación confío en que Cristo venció al mundo. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Jesús verdaderamente venció al mundo? Es a través de esa fe, esa realidad y promesa de las Escrituras, es que nosotros podemos ver la dificultad que ha de venir y podemos decir, venga. De hecho, venga con toda tu fuerza. Porque yo estoy anclado en Cristo, Él es mi roca, yo estoy fundamentado en Él. Y todo lo que pase, cualquier cosa que puede pasar, Él me dará paz, Él me va a ayudar en medio de esta dificultad. Y así vemos la actitud de Pablo, después de sufrir tanto, de tantos años, de ser maltratado, ahora sí que viene lo difícil. Versículo 4 a 6 vemos que los vientos eran contrarios. Para que pueda navegar bien el barco para llegar a Roma, los vientos tenían que favorecer el barco para poder llegar allá. Y ahora, acuérdense, estos barcos no son los que tenemos hoy día. Si tú no ves los de hoy, están hechos de metal, son fuertes y aguantan bien. Estos no, estos son hechos de madera. Y eran pequeñas, no eran muy grandes. No tenían un motor para poder moverlo. Ellos tenían hombres que estaban abajo moviéndolo, moviendo el barco. No tenían lo que tenemos hoy, así que ellos dependían totalmente de los vientos. Dice el texto en versículos 7 y 8 que con dificultad llegaron frente a Gnido. De hecho, si pueden poner el próximo slide, aquí vemos el viaje de Pablo. Si uno mira, él salió desde Sidón. Ahora, la ruta más fácil sería directo de Sidón a Creta, Creta hacia Sicilia y después a Roma. Eso sería lo más fácil. Tristemente, por causa de los vientos que ya estaban llegando, tuvo que manejar en toda la costa para poder asegurarse que podían llegar. Ahora, esto significa que el viaje iba a tardarse más, mucho más. No solamente eso, que vemos que con dificultad llegaron allí. En los versículos 9 al 12, Pablo ahora ve el peligro, él puede percibir el peligro que está viniendo. Y él dice algo clave aquí, pues hasta el ayuno había pasado ya. Pablo los amonestaba. El ayuno es el tiempo durante el día de expiación. Había un tiempo en donde los judíos celebraban lo que es el día de la expiación y antes de eso ellos tenían un ayuno, un periodo de ayunar para llegar a ese tiempo que ellos iban a ayunar. Generalmente en nuestro calendario eso se celebra de septiembre a octubre. Se conoce en hebreo Yom Kippur, quizás ustedes no hayan escuchado. Pues en ese tiempo también, y eso es clave porque nos está diciendo Lucas, que este es el tiempo que es peor para navegar. En Puerto Rico uno no quiere navegar durante este tiempo tampoco, de agosto a diciembre. ¿Por qué? Porque es el tiempo de huracanes. Eso es lo mismo en el mar Mediterráneo. Y Pablo, que es un hombre experimentado en viajes, él les advierte en versículo 10. Él les dice que no debemos de hacerlo, debemos de quedarnos y esperar. Pero Julio, esto es Julio de verdad, no quieren escuchar. Bueno, este Julio. Escuchó al piloto y capitán del barco. Neciamente
ignoran a Pablo. La idea era llegar a la costa de Creta. Si ustedes pueden ver allí, ahí está Creta, casi justamente el mismo medio del mapa. Ellos llegaron a Lasea y llegaron a Buenos Puertos y querían llegar a Fenice, que está al otro lado. Ahora, eso se ve corto, ¿verdad? Ese pequeño viaje. Pero algo va a suceder que no les permite a ellos poder llegar. Vemos en el versículo 13 al 21 una tempestad difícil que viene. Ahora, estos vientos eran los principios de dolores. Ya estaban teniendo problemas en llegar allí. Ahora sí que viene lo difícil. Y permítame no espiritualizarlo, pero yo creo que vale la pena por lo menos decir esto. A veces en nuestra vida las dificultades nos dan a nosotros advertencias. Está llegando. Va a llegar un momento difícil. Y quizá algunos le dan buen consejo, quizá ya ustedes lo están viendo. Yo diría, escuchen, prepárense. Cuando ustedes ven, escuchan la ola de la dificultad viniendo, prepárate. En Puerto Rico nosotros, cuando llegan los huracanes, y también yo experimenté lo mismo aquí en Oklahoma, ellos te dicen días antes que va a llegar. Y tú ves la gente, nadie, esto siempre viene y nunca llega aquí. Y cada día pasa y el huracán está llegando más y más cerca. Eso va a subir, eso siempre sube al norte y después sigue por allá arriba. Pero va llegando y llegando. Y lo mismo pasa aquí cuando nos dicen con 1 o 2 días de anticipación, mira, llega un tornado, ¿qué hace la gente? Lo ignoran, no hacen caso. Es otro más. Aquí esos mentirólogos no saben lo que están hablando, así que no les voy a hacer caso. Hagan caso. Y amados, cuando tú ves que la dificultad te está llegando en tu vida, si tú ves, por ejemplo, en tu trabajo, ves que están cortando, prepárate. Sea sabio. No sea como Julio que no hizo caso. Vemos que entonces llega esta tempestad difícil. Hasta un nombre se le da, Euroclidón, que significa viento del noreste. El viento era tan fuerte que los sacó de la costa de Creta, nota en versículo 13 al final. Dice que ellos levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Ellos trataron de llegar al otro lado porque era más fácil poder estar en el otro lado, en Fenice, que podían esperar el invierno y después ir hacia Roma. Pero ese pequeño viaje les costó a ellos. Como no hicieron caso y pensaron, eso llegamos en menos de un día, llegamos hasta allá. Pues les costó a ellos días y dolores. Y después dice versículos 14 a 17, final, que los dejó a la misericordia del viento. Noten la dificultad que experimentaron. Dice el texto en versículo 18, sacudidos furiosamente por la tormenta. Oye, ese adjetivo como nos llama la atención, ¿verdad? Furiosamente la tormenta lo estaba sacudiendo a ellos. Si ustedes han pasado por una tormenta, si han pasado por un huracán, ustedes saben que no viene no viene de manera leve, viene con fuerza, viene duro y escucha todas esas cosas ahí rompiéndose y moviéndose. Ese viento llega furioso. No podían ver el cielo y las estrellas. Las estrellas eran el medio para navegar el barco. Ellos miraban las estrellas y ellos calculaban y trataban de llevar el barco hacia la dirección de ciertas estrellas que lo estaban ayudando a ellos a llegar al lugar donde querían llegar. Y no podían ver, así que primero están a la misericordia del viento. Este barco no podía hacer nada contra esta tempestad. Estaban corriendo y dándose los golpes por las olas y no podían ir a ningún lugar. Y encima de eso no podían navegar, no podían ver. Y esto sucedió por 14 días. Tenía que ser los 14 días más largos de la vida de estos hombres. Y esto los hizo a ellos responder de la siguiente manera. Noten versículo 20 al final.
fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Muchas veces esto es la respuesta natural cuando solo puedes ver la oscuridad en tu situación, es abandonar la esperanza, y cuando se ve la esperanza comienza el pánico. Cuando se va la esperanza comienza el pánico. ¿Tú has sentido tu situación tú has sentido una situación en tu vida tan difícil que has abandonado toda esperanza? Yo sí. A mí me ha pasado. Donde he estado en una situación y yo vi que no había manera que yo podía salir de esta situación. Y no podemos menospreciar la situación que usted está sufriendo o la que yo he sufrido. Todos nosotros cuando estamos sufriendo, podemos llegar a un punto en donde toda la esperanza se pierde y no sabemos qué hacer. Y ahí es donde empezamos a tomar malas decisiones. No solamente eso, pero ellos no comieron. Estaban en ayunas. Ahora, hay una razón por qué no comieron. Versículo 21 dice, pasando muchos días sin comer. Ahora, si ustedes han estado en un barco, ustedes saben que el barco se mueve, ¿verdad? De lado en lado. ¿Y qué pasa a la mayoría de la gente cuando se empieza a mover mucho? Bueno, Carmen nos puede decir, porque ella es doctora, ella puede decir que naturalmente el cuerpo, ¿qué va a hacer? Rechazar la comida. Lo van a botar. Entonces, cuando tú tienes 276 hombres vomitando en un barco, no es nada agradable, ¿verdad? Ahora le quité el apetito, ¿verdad? No es nada de agradable. Entonces, ellos decidieron no comer. ¿Por qué? Pues para evitar eso. Y poder entonces hacer el trabajo de tratar de por lo menos mantener lo más posible el barco. Pero ¿qué pasa cuando un ser humano no come? Hace unas semanas atrás nosotros estábamos en ayunas. Lo bueno es que ustedes se portaron tan bien. Pero ¿qué pasa cuando un ser humano no come por un tiempo? Hay algunos que si no comen desayuno, almuerzo y cena, son imposibles de vivir con ellos. Yo soy uno de ellos. Cuando yo no como, yo estoy en mal humor, yo me pongo negativo, pierdo la esperanza. Yo me cambio totalmente. Es como los anuncios aquellos de Snickers, que cuando uno ve a alguien se comporta como otra persona. Pues así soy yo cuando no como. Pues imagínate estos hombres muchos días sin comer. Tenían que estar ya irritados, cansados, hambrientos. Pero saben que si comen pueden vomitar y enfermarse. Así que ellos tenían que abandonar el tener que comer para que ellos puedan mantener el lugar. Así que toda esta dificultad se añade. O sea, todos estos elementos se añaden a lo que ya ellos están viviendo. Y amados, eso pasa en nosotros también. En medio de nuestra dificultad la cosa aumenta. Como creemos, espérate, ahora está mala la cosa. Quizás pierde tu trabajo, quizás pierde el ingreso. Pero encima de eso los niños se enferman. Y después llegan unos biles que pensaste que Dios soberanamente los pagó y aparecen de momento. Y tiene que ser en ese momento cuando no tienes dinero. Y después algo te pasa a ti y no puedes ir a buscar otro trabajo. Y después pasa otra cosa más y aparece que eres alérgico a este tipo de comida que tú comías antes. Y así va añadiendo la cosa. Sigue aumentando en medio de la dificultad. Y déjame decirle, cuando uno sufre, añade, sigue aumentando la cosa. ¿Y qué hacemos? Abandonamos la esperanza y decimos, tú sabes que ya. O tomamos malas decisiones. Decimos, es que Dios no quiere que yo haga esto porque yo estoy sufriendo ahora. Imagínate si Jesús tomara la misma actitud que nosotros. Espérate, yo voy a sufrir. Eso significa que Dios no quiere que yo vaya a la cruz. Mejor no voy. Pero sin embargo, nosotros, cuando viene la cosa mala, decidimos, espérate, es que Dios no quiere que yo vaya por aquí. Amados, entienda, escuchen esto. Si tú quieres vivir piadosamente, segunda de Timoteo, capítulo 3 dice, el que quiere vivir piadosamente va
sufrir. De hecho, ese texto después Pablo dice, ay, que muchos sufrimientos yo padecí. Es así. Este mundo que estamos viviendo ahora no le agrada saber que hay creyentes en ella. Ellos van a ir al ataque completo contra ti. Si tú eres un creyente, el mundo va a ir en contra de ti. Y encima de eso, Satanás también va a ir en contra de ti. Y encima de eso, nuestra carne también, que fue nacido en pecado, también va a ir en contra de ti. ¿Y quién nos va a ayudar a nosotros? Bueno, ahora vemos que hay una esperanza en medio de toda esta dificultad. Versículo 21. Pablo aquí nos da una fórmula que podemos seguir nosotros en medio de la dificultad. Está media escondida, pero lo voy a extraer para que podamos verlo todos nosotros. Lo primero que él dice en el versículo 22, primero él dice en el versículo 21, los regaña. Y vale la pena regañarlo. Si lo hubiesen escuchado, nada de esto hubiese pasado. Dijo, debían haberme hecho caso. Hay muchos que les gustan decir eso. Especialmente los padres, como que a nosotros nos gusta, por una razón, decirle eso a nuestros hijos. Le decimos algo a los hijos. Mira, haga esto, hijo, por favor, no debes tomar esta decisión. Y nos miran y nos dicen, Padre, yo sé que usted está lleno de sabiduría. Y que Dios ha hablado por medio de su boca. Pero yo he decidido, porque creo que la otra opción es mejor, voy a escoger piadosamente esta ruta, la cual tú me dijiste que va a sufrir, pero en mi caso, porque a todo el mundo le ha pasado, pero a mí no me va a pasar, yo voy a escoger este camino. Entonces, como padre, como uno sabe, le dice, bueno, hijo, que el Señor sea contigo. Y después vuelven semanas, meses después. Ay, me salió todo mal. Todo me salió mal. ¿Y qué es lo que dicen los padres? Te lo dije. Me hubiese hecho caso, debía haberme hecho caso. Bueno, Pablo le dice lo mismo a ellos, como un buen padre. Así que si tu padre te dice eso, hijo, tómalo como del Señor. Entonces Pablo, después de amonestarlo con amor, dice en el versículo 21, en versículo 22 les dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. Cuando yo leí esto primero, yo pensé, ¿dónde Pablo aprendió a decir esto? Tener buen ánimo. Bueno, en capítulo 23, versículo 11, Jesús le aparece a Pablo en su primera defensa ante el concilio. Y el concilio ya estaba determinado a matarlo. Y usted se puede imaginar que ya le estaba pensando, pues aquí se acabó la cosa, me voy con Cristo. Y Jesús le aparece y le dice estas palabras, ten ánimo. Yo me puse a buscar esa palabra, porque es la misma. Pablo usa la misma palabra que Jesús usó. Es una combinación de dos palabras, es una palabra griega que tiene una combinación de dos palabras que significa literalmente buen valor o buen coraje. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a ellos es, llénate de valor, sé valiente, anímate, amigos. ¿Cómo uno se puede animar en medio de esta tormenta, en medio de hambre, en medio de persecución y dificultad? ¿Cómo alguien se puede animar después de abandonar esperanza, de no comer, de no poder ver dónde tienen que ir, de ver toda esta locura que está sucediendo alrededor de ellos? ¿Cómo alguien se puede animar? ¿Y cómo Pablo podía decir esto? Es porque Pablo también experimentó un momento en su vida cuando estaba desanimado y Jesucristo vino y lo animó a él. Y algo aquí tenemos para aprender nosotros, cristianos.
En medio de tu dificultad, anímate, sé valiente. A veces pensamos que la reacción de preocuparnos es la opción única en medio de mi dificultad. Cuando la realidad es que cuando estamos en medio de la dificultad, lo que debemos de hacer es animarnos. Porque Dios está obrando. Si tu situación es bien difícil, no lo mires como un martirio o desanimarte. Tenemos que mirarlo como una oportunidad para que Dios manifieste su poder en nosotros. Es en esta situación que Dios me tiene para yo poder ser sal y luz, para resplandecer su gloria en medio de este momento. Por lo tanto, me debo animar. Salmo 42, 11 al 12. Yo les animo a ustedes a memorizar este texto. Escucha la pregunta que hace David. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Eso es lo que pasa cuando estamos en la dificultad, ¿verdad? Me desespero y me turbo. Cuando algo malo me pasa en la vida, me desespero. ¡Ay, qué va a pasar! Y David ahora se hace la pregunta a su alma. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué te turbas? Mira lo que él dice. ¿Cuál es la alternativa de yo caer en desesperación, de yo caer en ser turbado mi alma? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa correcta es, escuche esto, espera en Dios. Espera en Dios. Y Pablo está igual que todos los demás. Él está en la misma situación que los demás. Y le dice, ten buen ánimo. Ten buen ánimo. ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Pero mira esto. Pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Cómo llegó David a ese punto? Porque Dios ha mostrado su misericordia en otros tiempos antes. Porque Dios ha prometido estar con los suyos hasta el fin. Y David se predicó la verdad de las Escrituras en contra de la mentira del mundo. Y espera en Dios, alma mía. Espera en Él. Porque yo te voy a alabar, Dios. Y ahora mismo no tengo la capacidad porque estoy turbado y estoy desesperado. Pero voy a esperar en Dios. Porque yo te voy a alabar. Llegará el momento que te voy a alabar. Alma, tú vas a alabar a Dios en un momento. Espera en Él. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Qué interesante que a veces lo que hablamos cuando hablamos de salvación en medio de dificultad, lo que queremos es alivio de la situación. David dice, no, Dios es mi salvación. ¿Ve la diferencia? No, él no quiere salir de la situación. Él ve a Dios como su salvación. Tener a Dios es tener todo, a pesar de lo que está sucediendo. Porque Él es mi Dios. Pablo dice, nadie perderá su vida. ¿Cómo alguien se puede animar o ser valiente en medio de una tempestad? ¿Cómo yo puedo predicarme esta verdad de hablar a mi alma, de no desesperarte? Bueno, ese es el segundo punto que vemos aquí. La segunda manera de tener esperanza en medio de la dificultad es confiar en la promesa de Dios. Versículos 23 a 26. Pablo tuvo una visita de un ángel del Dios que él adora, de quien él sirve. Y le prometió algo. Mira lo que dice. No temas, Pablo, has de comparecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Ahora, nosotros no debemos estar buscando ángeles y esperando por ángeles porque tenemos la segura, perfecta palabra de Dios. Tenemos todo aquí, amados hermanos. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. No necesitamos más. Tenemos todo aquí en la Escritura. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo confió en Dios? En el versículo 26 dice, en quien yo confío. Pablo confía en él porque Dios prometió que tenía que ir a César. En 3 ocasiones Dios aseguró a Pablo que él iba a llegar a Roma y ante César. 3 ocasiones. Primera ocasión fue el Espíritu Santo que le dijo en Hechos 19:21 que él tenía que pasar por Jerusalén y después ir a Roma. En capítulo 23, versículo 11, Jesús le asegura que llegará a Roma, la que yo cité hace un momento cuando le dijo, ten ánimo, tú vas a llegar hasta Roma. Ahora el ángel habla de parte de Dios y le dice que vas a llegar al César y César representa a Roma. En 3 ocasiones diferentes, Dios le aseguró a Pablo, le prometió a Pablo que él tenía que llegar a Roma. Pablo se aferró a la promesa del Dios Trino. Y nosotros tenemos que aprender a predicarnos las promesas que Dios nos ha dado en su palabra y ejercer fe en lo que Dios ha prometido. Porque una cosa es escuchar la palabra, otra cosa es creer la palabra y poner la acción en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a ver las promesas del Señor y aferrarnos a su palabra, aferrarnos a su promesa y decir, Dios ha prometido que esto sucederá. Por ejemplo, si tú luchas con la avaricia, Hebreos 13:5 es para ti. Donde el autor de los Hebreos llega a esta conclusión. Después de ver que puede llegar a la avaricia, dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Porque la avaricia abandona a Dios. Entonces, cuando yo predico a mi alma que Dios ha prometido no dejarme, la avaricia se va. El Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Si estamos en necesidad, si tú y yo tenemos necesidad, escucha esto es para ti. Filipenses 4:19, promesa, mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los que son de Cristo, Dios proveerá todas, no algunas, todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amado, si tú estás luchando con el desánimo, esto es para ti. Esta promesa es para ti. Escucha, Isaías 41:10. No temas. Me encanta cuando empieza un texto así. ¿Por qué? Porque lo contrario estamos haciendo cuando estamos desanimados, estamos en temor. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Tal vez tú no sabes qué hacer con tu vida y no sabes cuál es la voluntad de Dios. El Salmo 32:8 es para ti. Escucha esta promesa. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Wow. Cuando la Biblia habla de los ojos puestos en ti, es que Dios está mirando, esperando para ayudarte. Te va a ayudar, Él no te va a soltar. Te voy a dejar saber y enseñarte el camino que tú debes andar. Es una promesa. Y Dios no puede fallar sus promesas. Último. Quizás estás cansado y trabajado. Quizás llegaste hoy con pura fuerza. Ya no te queda más. Estás al borde ya. Y no sabes qué hacer. Esto es para ti.
esta promesa es para ti. Escucha esto. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descansos para sus almas. Otra promesa más. Aférrate a estas promesas. Busca en la Biblia cuando tú estás desanimado o la dificultad está llegando a su máximo. Busca en la palabra y lee la palabra, cree la palabra, que la palabra haga el efecto en tu vida y que el gozo empiece a levantarse que es en Cristo Jesús. Pero hay una dificultad que es infinitamente mayor que todas estas cosas. Quizá hoy tú estás viviendo en esta dificultad. Y es el pecado que tenemos ante Dios. Este pecado es el peligro de los peligros. Dios nos creó para obediencia y nosotros hemos pecado contra Dios. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte y esa muerte es eterna. Pero Dios promete algo súper grande. Escucha esta promesa para ti. Si tú hoy no conoces a Cristo, si tú nunca has creído en Cristo, nunca te has arrepentido de tu pecado, escucha esta promesa. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dios promete salvar al que confiesa a Jesús por Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Tú puedes confiar en esa promesa, amigo. Tú puedes confiar que Dios te puede salvar de tus pecados. Cree en Él hoy. Pon tu fe en Él. Te ruego, te suplico hoy. Cree en Cristo para la salvación de tu alma. No te vayas de este lugar hasta que tú confieses con tu boca al Señor Jesús como Señor. Yo quisiera decir que todos escucharon a Pablo después que dijo esto. ¿Verdad? Eso terminaría súper bien si terminaría así. Pero vemos una realidad. Y es que la gente se desespera aunque tú les das esperanza. Versículos 27 al 32 vemos el tiempo prolongado en la dificultad. Versículo 27 dice 14 días, 14ª noche. Ellos estaban ahí dando vuelta. Y entre más tiempo pasa, más esperanza pierden los marineros, soldados y prisioneros. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces cuando estoy en medio de esa dificultad y estoy dando vueltas, me siento como que ¿cuándo esto se va a acabar? ¿Cuándo termina esto? Y estos hombres respondieron, en vez de responder como Pablo respondió por fe, ellos respondieron por el pánico y la desesperación. Y a veces nosotros empezamos a decir cosas como lo merezco por algo que hice. O Dios no me ama porque estoy en tanto tiempo en esta dificultad. O empezamos a dudar de Dios y decirle, ¿por qué me está pasando esto? Yo he sido fiel a ti. Tiempo prolongado en el sufrimiento nos ciega a veces a las realidades de lo que Dios está haciendo. Mira cómo responden los marineros. Ellos se desesperan. Es una acción de desesperación, versículos 27 al 30. Ellos se asustaron porque pensaban que el barco iba a ir contra los escollos, que esa palabra significa piedras. Si ustedes han ido a la playa, algunas playas, ustedes pueden ver piedras de larga distancia, donde las olas están dando allí, después llegan las olas más suaves hacia la playa donde estamos nosotros, donde yo soy. Ahí está ese mismo fenómeno. Y los barcos no pueden entrar por ahí porque si no van a hacerse pedazos por las piedras. Tienen que buscar lugares donde ellos pueden llegar sin que esas piedras estén allí. Pues estos marineros que son expertos en esto, vieron el peligro y ellos empezaron a caer en pánico. En vez de ver la esperanza que hay, una isla, podemos llegar allí y refugiarnos por un tiempo. Ellos lo que vieron era las piedras.
No podían ver más nada, más que eso. Y por miedo empiezan a actuar y echaron las anclas para no chocar con las piedras. Pero en la desesperación también bajaron el bote salvavidas. Por si acaso esto no funciona, pues tenemos la salvavidas y nos rescatamos nosotros y que se mueran los demás. Entonces hasta mintieron, usaron como pretexto bajar la salvavidas. No, estas son las anclas que estamos bajando. Y hasta las mentiras caen también. Empezamos a pecar cuando estamos desesperados. Y al ver la tierra y después de tantos días luchando en el barco, se desesperaron. A veces nosotros también nos desesperamos y tomamos malas decisiones porque queremos un alivio temporal. Yo sé que hay algunos que no tienen trabajo y eso es duro. No tener trabajo, no tener dinero, no tener para comer. Por si acaso está en esa situación, hablen con nosotros. Antes que tome una mala decisión, hable con nosotros. Gracias a Dios tenemos un banco de alimentos. Gracias a Dios tenemos una clínica. Y tenemos medios para poder ayudarlos. Así que no se desesperen. Busquen ayuda, pero por el orgullo nosotros tomamos malas decisiones. Y dicen esto, de momento le dan un trabajo. Tiene que trabajar los domingos. Fue Dios que me dio ese trabajo. Yo estaba esperando tanto tiempo, este es el trabajo. Y paga bien también, por encima. Definitivamente la bendición de Dios. Pero después te dicen, tienen que trabajar los domingos. Pero Dios me perdona eso. ¿Viste cómo somos? Dios me puede perdonar eso. Dios sabe en mi corazón que yo lo amo. Yo he escuchado eso, o quizá lo dijeron ustedes alguna vez. Lo digo porque yo lo he dicho. Pero amado, déjame decirle, es el diablo que te está dando ese trabajo, no Dios. Dios quiere que su pueblo se reúna para adorarlo. ¿Tú crees que Dios te va a dar algo para que tú no tengas ese gozo de poder adorarlo a Él? ¿Tú crees que Dios es así? Abandóname para que tú tengas toda tu vida bien. No, el Dios de la Biblia no funciona así. ¿Qué hacemos en medio de eso? Pues esperamos. Buscamos ayuda. Pablo tenía amigos con él. Él no se quedó solo, él tenía amigos, por eso él se mantuvo fiel, en paz y en armonía con Dios, porque él tenía otros que lo estaban ayudando. Y esto lleva a Pablo ahora a ver este tiempo de desesperación, ver cómo esta gente con hambre empieza a tomar malas decisiones y él hace un acto de misericordia. Note lo que dice aquí, versículos 31 al 32. Pablo habla con el centurión, le dice, mira, si estos hombres hacen esto, no se van a poder salvar. En Puerto Rico nosotros llamamos a este tipo de persona una chota. Alguien que dice de las acciones de otros a otra persona. Pero en la realidad esto fue un acto de misericordia. Pablo quería rescatar la vida de ellos y hay veces que nosotros tenemos que ser radicales unos con los otros para asegurar que no caemos en pecado. Permítame darle un ejemplo. Imagínate después de aquí yo voy, donde se está contando el dinero, y ahí está Carlos y Eleazar y otros más contando el dinero. Y yo agarro unos billetes de 100, como ustedes dan mucho dinero, yo agarro todo este dinero, un montón de billetes de 100 y me lo echo en el bolsillo. Y empiezo a caminar, porque yo tengo necesidad. Por lo tanto, ahí está el dinero, pues yo agarro el dinero desesperado y me lo llevo. ¿Qué debe hacer Eleazar y Carlos si me ven haciendo eso? Decirme, Dios te bendiga, pastor, vete y hágalo. No vamos a decir nada, lo vamos a descontar aquí como algo para los impuestos. Bueno, ellos deben darme una bofetada y después decirle, estás loco. ¿Qué pasa a ti? ¿Cómo tú vas a robar dinero aquí de la iglesia? Deben ser eso. Si no hacen eso, pues tenemos que hablar. Deben decirme, eso no es tuyo. Eso es robar. Tú no puedes robar, pastor. Amados, ¿cómo nosotros vamos a cometer pecado porque estamos desesperados en medio de nuestra dificultad
¿Cómo creemos que pecar va a solucionar el problema? Déjame decirle, si tú pecas en medio de la dificultad, lo que has hecho es añadir más al problema. Ahora está peor. Primero era la prueba de Dios, ahora tú tienes que solucionar el pecado que has cometido. Ahora tienes que trabajar la paga del pecado en tu vida, la dificultad que viene a través del pecado. Pablo, haciendo misericordia con estos hombres, los paró antes de cometer este terrible pecado de abandonar al grupo. Él dijo, Dios le dijo, ninguno de ellos va a estar herido, todos van a estar bien. Entonces vemos el poder de la bondad. El centurión responde, actúa de acuerdo, por fin escucha a Pablo. No lo había escuchado antes, lo hubiese escuchado antes, nada de esto hubiese pasado. Pero ahora lo escucha y él responde. Él dijo, bueno, ya me lo dijo, así que no voy a hacerlo 2 veces. Y va y corta la soga y ahora no pueden salir ellos. Y están también en la barca. Pero Pablo ahora hace un acto de bondad. Nota en versículo 33 y 38. Y con esto vamos a terminar. Así que perseveran, amados. Estamos en medio de la tormenta, pero estamos ya saliendo. ¿Qué hace Pablo? Vemos una sombra de Jesús aquí cuando Jesús instituyó la cena del Señor. Versículo 33 dice que cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento. Ustedes están locos porque no han comido. Ustedes están locos por todo lo que está sucediendo. Pablo hace comida. Él y sus amigos empiezan a hacer pan. Oye, pan cuando hace hambre cae bien, ¿verdad? Como da fuerza. Pues Pablo comenzó a hacer pan y después dice, me encanta eso aquí. Dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Al ver la fe de Pablo y su acto de bondad, dice el texto después, todos teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. Ya el naufragio iba a suceder, como Pablo había predicho. Y ellos iban a necesitar fuerza para poder nadar hacia la isla. Y Pablo, con este acto de bondad, les da fuerza a ellos que no tenían para poder hacer eso. Cristianos, permítame decirles, no menosprecie un acto de bondad. Un pequeño acto de bondad puede ser mucho para otros. Nosotros en IBC tenemos un ministerio de dar comida a los que están enfermos. Y es como que se multiplica. No sé si a ustedes les ha pasado. Una vez me trajeron comida que era para un día y me duró casi una semana. Yo como. Como ustedes pueden ver, yo sé comer. Pero es como que el Señor, cuando uno hace un acto de bondad, como que se extiende y da más y da aliento. Y es como si el Señor mismo nos sana, no sé, yo no sé cómo explicarlo, no quiero sonar místico, pero ese acto de bondad como que da algo por dentro, como que nos da fuerza. Mira este amor, además que la comida siempre es buena, pero le da fuerza a uno, como que se sana uno más rápido. Uno quiere estar con sus hermanos y Dios hace una obra en medio de todo eso. No menosprecie ese pequeño detalle que nosotros estamos haciendo, aunque lo llamamos pequeño, realmente es grande. Me acuerdo que mi esposa y yo nos enfermamos y ustedes con mucho amor nos llevaban esa comida. Te digo, fue como los días avanzaron más en sanarnos. Como que no nos quedamos enfermos mucho tiempo más, como que nos dio fuerza. Y eso mismo pasa con este acto de bondad, le pasó a ellos lo mismo. Después pasa lo que se esperaba, en el versículo 39 al 41 vemos que esto sucedió. Pablo, como experto en el naufragio, en 2 Corintios 11:25 dice, 3 veces naufragué. Y que esto no era nuevo para él, esto ya había sucedido, pero porque Pablo podía ayudar a los demás, porque él lo sufrió también.
Y amados, hay veces que tu sufrimiento puede ser la bendición de otra persona. Lo que tú sufres puede ser que ayude a otros, que alienta a otros. Así que no menosprecies tu dificultad y tu prueba. Persevera. Mantente en Cristo. Tiene que ser fortalecido por la gracia de Dios. Y vemos las consecuencias de este acto de bondad. Hay unas malas consecuencias, versículo 42. Dice que los soldados querían matar. El plan de los soldados era matar a los presos. Ahora, ¿quién estaba incluido dentro de los presos? El apóstol Pablo. ¿Y qué pasó? Pues sabemos que Julio vino y dijo, no lo vamos a matar. Y los salvó, impidió el propósito, ordenó que ellos comenzaran a nadar y salirse de allí, empezar a llegar hacia la isla. Como un buen líder lo empezó a mover, vayan ya, muévense para allá. Pero tú sabes cómo él pudo hacer esto. ¿Por qué él hizo esto? Porque él experimentó la bondad que Pablo había ofrecido a él también. Él era uno de los 276 que estaba allí. Vemos esta buena consecuencia en versículos 43 y 44 que Julio respondió para cuidarlo. Él no se olvidó de Pablo y lo cuidó. Yo me acuerdo cuando Jesús una vez sanó a 10 leprosos. Y esos 10 fueron corriendo. Él le dijo, vete, preséntate ante el sacerdote. Y los 10 fueron corriendo. Pero uno fue para atrás. Se arrodilló, se tiró al piso ante Jesucristo. Y dijo estas palabras. Se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Hay veces un acto de bondad, no todo el mundo va a volver y decirte gracias. Solo uno de los 276 que sabemos fue agradecido con el acto de bondad que hizo Pablo. Pero ese acto de bondad salvó la vida de 275 personas. Bueno, 276 incluyendo a Pablo. Todos experimentamos dificultad. Todos vamos a experimentar dificultad en nuestra vida. Y nosotros no debemos responder a la dificultad porque nos van a dar más dinero o porque es una mejor oportunidad o porque logro salir de ella, sino debemos esperar en Dios, en paz y calma, y que Dios obre en medio de nuestra situación. Pablo tuvo calma porque Dios le prometió cuidarlo. Nosotros podemos también experimentar una calma y paz en medio de dificultades, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Y si tú confías en su palabra, Dios te ayudará. Y los efectos de tu perseverar va a llegar hacia otros también. Tú vas a servir a otros sin saber que estás sirviendo a otros. Que Dios se glorifique hoy en su palabra. Y si no conoces a Cristo, yo te ruego hoy que venga el príncipe de paz para darte paz a cual quizá tú no tienes, para que entonces puedas tener paz con Dios y estar con Él para siempre. Oremos.